Voy a compartir pantalla. Eh, bueno, voy a presentar. Buenas tardes con todos. Mi nombre pues es Claudia Flores. Soy actual coordinadora de Morfo del proyecto Hermano Mayor. Y bueno, en este caso vamos a tener pues la ponencia a cargo de Carlos David Carrasco, que es entrenador TMET y TNT, facilitadora MET, asistente de Oficial Nacional de la Educación Médica y FIMSA 2024-2025. También ha sido vicepresidente de SOCIEM, de la USMP en el 2024 y LOME en el 2023. Carlos, en cualquier momento puedes comenzar con tu ponencia. Gracias. Muchas gracias, Claudia. A ver, dame un minutito que ahí está cargando la ventana. ¿Se llega a visualizar ahí? Sí, se visualiza. Ya, perfecto. Bien, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Una camarita ahí. ¿Qué tal? Vamos a llevar hoy día uno de los entrenamientos que se dan en el próximo capacity building, ¿no? De lo que es educación médica. Y esta vez vamos a ver Educational Strategies, ¿no? Que es uno de los, es muy bonito porque nos habla acerca de todo lo que es esta temática dentro de educación médica. Entonces, primero un brainstorming, ¿no? Quisiera ver más o menos qué es lo que ustedes saben o han escuchado acerca de este tópico. ¿Qué creen que son las estrategias educacionales? Pueden prender su micro si gustan o pueden también escribir en el chat. Diego, adelante. Bueno, buenas tardes. A mi parecer, estas estrategias son un conjunto de recursos diseñados y métodos que nos podrían ayudar para optimizar el proceso de enseñanza como también de aprendizaje que brindaríamos nosotros hacia nuestros hermanos menores, ¿no? Exacto. Sí, está bastante, como dices, ese proceso, o sea, y los métodos para optimizar el aprendizaje, que van a ser los outcomes, como a veces también se le conoce, ¿no? Los objetivos de aprendizaje. Bien, entonces vamos a ir hablando de algunas definiciones como tal, ¿no? Primero, ¿qué es lo que es estrategia? ¿No? La estrategia como tal es un plan de acción diseñado para lograr un objetivo. Siempre tengan ahí esos, ¿no? Plan de acción, objetivos. Casi todo se basa siempre a esos, ¿no? A los outcomes, objetivos o resultados que buscamos desarrollar, ¿no? En este caso quizás una competencia, conocimiento o habilidad. Esto va a implicar, pues, identificar ciertos recursos, establecer prioridades y tomar decisiones, al igual que asignar las tareas para que se logre ello. Y en el caso de educación como tal,
es el proceso de facilitar el refinamiento o la adquisición de habilidades o capacidades, ¿no? Que es una parte de todo lo que es el aprendizaje, es como quien dice un aprendizaje dirigido, cosa que ya probablemente conoce. Y en el caso de lo que es una estrategia educacional es cuando vamos a mezclar estos dos conceptos, que viene a ser el plan estructurado de acciones y recursos para facilitar el aprendizaje y alcanzar los objetivos educativos como tal. Ahora, ¿cuáles son las características o qué es lo que debemos considerar para que podamos decir que una estrategia es buena? ¿No? Porque lo que vamos a buscar justamente es diseñar este tipo de estrategias, que no solo aplica para lo que podamos dictar una clase, ¿no? De hecho, las estrategias ocasionales son un poquito más macro, dirigidas a lo que es quizás el diseño de cursos, incluso medios curriculares y demás. Entonces, uno, para que se identifique, o sea, ustedes vean que es una buena estrategia, tiene que tener una dirección general principal, ¿no? Algo así como el objetivo general que a veces se hace cuando hacen protocolos y demás de investigación. Otro es que se debe adaptar a los recursos y las oportunidades, es que sea realista, ¿no? Por ejemplo, pretender que queramos hacer una clase de simulación con simuladores quizás, ¿no? Altamente equipados, como estudiantes de medicina, quizás sin disponer de esos recursos, un poco X, ¿no? Pero clases quizás que podamos nosotros diseñar, dictar quizás una pizarra o algo por el estilo, o de manera virtual, está bastante bien. Minimizar la resistencia y las barreras, que son básicamente las limitaciones a la hora de implementar esta estrategia. O sea, disponer de los recursos que se adapta al segundo ítem. Llegar a los afectados por el problema. ¿No? No sé si ustedes más o menos cuando diseñan las clases que van a dar, siempre tienen como que una población objetivo y enfocado obviamente en una necesidad, ¿no? Por ejemplo, em, en su facultad o alguno de los cursos tiene mayor, saben, si tiene mayor prevalencia quizás de personas que reprueban o que pasan ajustando, porque, o sea, tengo entendido, en otras universidades siempre por ahí hay un curso que es, como le dicen, filtro, ¿no? Por ejemplo, en la mía, uno que más o menos suele tumbarse a la gente es fármaco. Fármaco es un curso que es así, medio filtro con las personas. No sé si en la de ustedes quizás sea así, en sus universidades sea así. Alguien que me quisiera comentar sobre ello. Sí, la verdad es que, bueno, en primer lugar, buenas tardes, Carlos. Es un placer contar con tu presencia con VHM. Sí, la verdad es que también, como comentas, uno de los primeros, por así decirlo, cursos más desertados en las científicas es fármaco, morfofisiología 2 y antes era fisiopato, pero ahorita, por lo que tengo entendido, ha bajado bastante y ahorita estamos un poquito más con fármaco y morfofisiología 2. En morfofisiología, ¿qué es lo que llevan? Porque ustedes lo dividen en morfo uno, 2, creo, y hasta 3. Claro, ahorita lo han dividido, te comento, morfofisiología 2, pero antes era lo que era anato, histo y fisio. Los tres cursos al mismo tiempo. Ah, provecho. Ya, sí, ya más o menos imagino dónde, cómo lo intensifican. Ya, bravazo. Entonces, justamente, o sea, por ejemplo, la idea de una estrategia es dirigir, ¿no? A estas poblaciones. A veces incluso priorizar un poquito ello porque es ahí donde más vas a tener que trabajar, que quizás en otros cursos que como que están más o menos estables, ¿no? Pero la idea igual es enfocar a la mayor cantidad posible. No, y bueno, marcar la diferencia, ¿no? Es ahí donde ustedes también tienen que tratar de medir el impacto de lo que estén realizando, ¿no? De que su estrategia realmente tenga una efectividad, porque más allá de quizás, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos los pre-post aquí en las charlas de SCOM y demás, es para tratar de ver qué tanto es lo que ustedes están reteniendo, ¿no? Hay otro tipo de estrategias de assessment, ¿no? O de evaluación como tal, también, ¿no? Pero la idea es eso, más allá de lo que yo puedo dictar quizás ahorita y ustedes me escuchan, es que algo retengan, ¿no? O quede en ustedes. Bien, entonces, ¿son importantes o no? Alguien que me quiera comentar y más o menos el porqué de esta respuesta. ¿Cuál sería el impacto incluso o a nivel estructural dónde podríamos encontrarlas? Hablando de estrategias educacionales. A la hora, por ejemplo, de diseñar... Ah, aquí tengo una manita levantada, me parece. Sí, Luis, adelante. Sí, muy buenas tardes. Pues yo pienso que sí son importantes porque yo parto de la idea de que cada estudiante, incluyéndome a mí, tenemos una manera diferente de aprender. Quizás hay métodos en los que a uno le funciona más que al otro. Y creo que nosotros, o bueno, en todo caso, alguien que se quiere animar y es entusiasta en educar,
tiene que justamente ver cuáles son esos, justo como lo menciono, esos mecanismos o esas estrategias o ese método con el que el estudiante puede aprender de una manera más efectiva. Si bien es cierto, somos muchos, entonces hacer un aprendizaje demasiado personalizado es como que un poco más complicado, en el sentido de que si nosotros quisiéramos que la mayoría de estudiantes salgan ganando, ¿no? Pero creo que para eso hay también estrategias educacionales que justamente están dirigidas a eso, para trabajar con mucha gente. Perfecto. Sí, justamente tal y como mencionas, es para poder canalizar el aprendizaje que vaya a darse en los estudiantes. Y además de ello, otra cosa que me gusta mucho sobre la importancia de las estrategias es, como quien dice, son el core business de la parte de educación. Y eso lo ven más o menos en este esquema, ¿no? De cómo es la estructura general o macro, si quieren verlo, de lo que es un curso, ¿no? Hasta incluso a veces, como les digo, el diseño de toda la currícula. Entonces siempre tienen que considerar primero los outcomes, o sea, cuáles son las competencias o los objetivos que desean desarrollar, el contenido como tal, y aquí en lo que son los procesos de aprendizaje y enseñanza es donde más van a entrar estas estrategias, ¿no? Así como posteriormente ya van a ver lo que es los assessment, ¿no? Que son las valoraciones o seguimientos y las evaluaciones que ya es la que te va a calificar específicamente una nota, ¿no? Entonces, en toda esta estructura del diseño es aquí a nivel de la enseñanza y aprendizaje donde van a implementarse estas estrategias. Así que vamos a continuar. Pasamos a cómo es que se van a desarrollar estas estrategias, ¿no? Ya al final vamos a ver por ahí dos modelos que son bien clásicos para guiar esta temática. Entonces, primero viene lo que es el famoso planeamiento estratégico. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que definir, o bueno, determinar siempre es la misión, los objetivos, como les mencionaba. Ejemplo, digamos que ustedes dicten fisiología, sí, fisiología, digamos. ¿Cuáles son más o menos los objetivos que ustedes desean ahí lograr como docente? O no sé si han leído, por ejemplo, en los sílabos a veces de los cursos, aparece, ¿no? Objetivos a lograr o competencias a desarrollar. Ser capaz, por ejemplo, de conocer y explicar un proceso fisiológico de algún sistema, por ejemplo. ¿Ya? Por ahí va la idea, por ahí más o menos va la idea. Alex, ¿también levantaste la manito? Y bueno, también puede ser que el estudiante reconozca, por ejemplo, los sitios Diana, o más que todo los puntos más importantes de nuestro centro psicológico. Ya, perfecto. Por ejemplo, ahí tienen ustedes objetivos o metas, ¿no? Identificadas. Ahora, lo que pueden hacer y siempre es estructurarlo, ¿no? Por ejemplo, lo dividen por segmentos. No sé si lo lleven así quizás en su facultad. En la mía lo llevan por sistemas, ¿no? Entonces, a nivel cardiovascular, renal, respiratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, identificar, por ejemplo, los procesos respiratorios, cardiovasculares, etcétera. Y cada uno de esos lo desglosan, ¿no? En cuáles son los subtemas quizás que van a querer adquirir, ¿no? De los estudiantes. Porque es importante que lo subdividan o lo categoricen en este caso, porque en función a eso van a poder diseñar sesiones que sean más específicas. Y a la hora también de medir, porque al final la idea es también que se puede evaluar, ¿no? Y comprobar de que se está teniendo efectividad a la hora de la enseñanza es que van a poder medir de una manera más específica, ¿no? Por ejemplo, al desglosar, y también eso los orienta a las preguntas que ustedes puedan hacer si más adelante quieren ser docentes o catedráticos y tienen que quizás estructurar un curso, una sesión y demás, al categorizarlo, por ejemplo, aquí no puedo escribir ahorita ya, pero sistema cardiovascular, ¿no? Y poner conocimientos sobre presión arterial, conocimientos sobre ciclo cardíaco y sobre las propiedades electrofisiológicas. Entonces ya tienen como quien dice su parte de lo que va a ser su agenda de sesión y a la vez evalúan en función de ello. Por eso, o sea, los objetivos, porque, por ejemplo, hablando de fisiología cardiovascular es un tema extensísimo, pero lo reducen a qué es lo más importante que deben, ¿no? Después tienen que entender factores internos y externos, ¿no? Que van a influenciar durante las sesiones en este caso, ¿no? Esto aplica para múltiples cosas en la vida, ¿ya? Pero aplicándolo a lo que es educación como tal, ¿cuáles son los factores internos? O sea, lo que va a depender más que todo de ustedes a la hora de la sesión, ¿no? El tiempo, los recursos que tengan, el mismo conocimiento sobre los temas,
¿no? Por ejemplo, ahorita como estudiantes de medicina tenemos los conocimientos que hemos adquirido, las cosas que más o menos hemos repasado, cursos que hemos participado, ¿no? Pero, por ejemplo, no es lo mismo el conocimiento que va a tener uno que es un médico neumólogo, ¿no? Que quizás ya por la misma experiencia de la vida y demás cosas tiene más. Igual en el caso de los factores externos, ¿ya? Que son quizás la disponibilidad. Creo que aquí entra bastante la disponibilidad de horarios. No sé, por ejemplo, en la USMP tenemos un programa que se llama Asesoría por Pares, en el cual como que la universidad nos convoca, y es muy similar a lo que es el hermano mayor, pero a veces desde que pasó a la presencialidad, a veces los grupos a veces no, se han reducido bastante, ¿no? Porque se les cruza con las clases presenciales, rotaciones de hospitales o demás cositas. No sé si en su caso también tengan alguna adversidad que no depende de ustedes, ¿no? Sino del contexto o de, como quien dice, cosas externas. Sí, en caso de FHM, bueno, el ciclo anterior, también una de las cositas externas era principalmente, por así decirlo, como también nosotros lo abarcamos por grupos pequeños y entre cada grupo un tutor se encarga de una cierta cantidad chiquita de alumnos. Lo que más ha costado a lo externo es, como tú dices, los horarios, cuadrar los horarios en donde en donde estén disponibles tanto los tutores como los alumnos, porque a veces los tutores pueden horario, pero no puede esa alumnita, entonces es tratar de, de mover los horarios y tratar de que cada tutor empalme con el horario de los alumnos, ¿no? Y que sea constante. Eso es lo, bueno, lo que sí fue un poco complicado, pero se pudo de poco a poco. Sí, bueno, ya tenemos un problema en común. Y otro que yo también considero, no sé si me apoyen, es la motivación incluso o la adherencia de los participantes. Algunos a veces empiezan primera, segunda, tercera, cuarta, quinta clase, están ahí con todo, sexta, séptima, por ahí pasan los exámenes, alguna cosa y ¡pum! Empiezan a faltar, ¿no? Y de lo que empezaron, no sé, con 20, pasan a 15, 10, etcétera, ¿no? Y en la última clase llegan 4 o 5 gatos. Ese, por ejemplo, también es un factor externo, ¿no? Que han de considerar a la hora de diseñar, ¿no? Cómo poder mantener esa adherencia con sus estudiantes, ¿no? Cómo mantener la motivación, ya sea darle más personalización, gamificación de la sesión, comunicación constante con los mismos. ¿Alguien había levantado la manito por ahí? Me pareció ver que levantaron la mano. No, estaba entrando otro participante. Ah, ya, vale, vale. Bien, entonces, después de ello, ya tienen más o menos estos, van a, en función a esta data, clasificarlo justamente en lo que es el análisis SWOT, que también se le conoce como FODA, ¿no? Y en función a toda esta data, ya definen la estrategia que se vaya a implementar, ¿no? Bueno, este es el SWOT que probablemente ya conozcan, ¿no? Este, fortalezas, debilidades, oportunidades y adversidades, ¿no? Que básicamente es, o sea, lo positivo interno y lo negativo interno y lo positivo externo y lo negativo externo. Así que básicamente son factores internos y externos, pros, contras y demás. Bien, ahora sí pasamos ya a la parte un poquito más interesante. ¿Ustedes alguna vez han escuchado de algún tipo de modelo de estrategia educacional? ¿Algún nombre que por ahí quizás les suene? Todo cuenta. Método Singapur. De ese no he escuchado. ¿Qué tal? A ver, ¿en qué consiste más o menos ese método? Pues, bueno, hace tiempo que había escuchado de él. No sé si estoy equivocado, pero creo que trataba en sistematizar tu aprendizaje en pasos. Creo que era, te daba más para lo que era matemáticas, por ejemplo. De hecho, creo que por ejemplo, era, por ejemplo, separar, te dan un problema X, ¿no? Separas los datos, primero anotas eso, luego el segundo paso es el desarrollo, y luego el tercer paso era hacer conclusiones o, bueno, la respuesta de eso. Algo así era, tal vez es algo así, se me ocurrió. Interesante. No, nunca había escuchado ese, pero voy a buscar info sobre eso. Qué chévere. Singapur. Bien. Gracias, Luis. ¿Alguien más quizás que por ahí haya escuchado algún nombrecito o tenga alguna idea de alguna otra estrategia educacional? Si es que no, vamos a mostrarles a ver por aquí algunos nombres, quizás los hayan escuchado o les hagan pensar. Tenemos tradicional, centrado en el estudiante, basado en disciplinas, basado en hospitales, spices. Son algunos nombres que he dejado por aquí porque ahorita vamos a ensamblar esta información.
pero no sé si alguien me podría quizás comentar qué es lo que ustedes piensan, interpretan o creen que hace referencia a alguna de estas palabritas o frases que está acá. Luis. Con respecto a todo, ¿verdad? Pues para mí el más, creo que nuevo ahí que nunca había escuchado es el que dice Spices. No sé si incluye todo, pero a ver, basado en el estudio, centrado en el estudiante, creo que es como que lo que había mencionado antes, creo que es un tipo de estrategia en la que se preocupa, se enfoca en estudiante por estudiante, creo, basado en sus necesidades. Basado en hospitales, bueno, creo que tiene a ver más con lo que es el tema del dominio clínico, supongo. Centrado en el docente, creo que tiene que ver más a la capacitación del educador, ¿no? Y como le digo, eso de Spices no, primera vez que lo escucho. Ya, excelente. Estás perfecto en todos los conceptos que justo es lo que vamos a desglosar. Y justamente, tanto tradicional como spices son dos palabras que van a englobar bastante estos términos y vamos a clasificar en función de a dónde más o menos pertenecen. Porque como les mencioné, o sea, en el caso de las estrategias educacionales es la parte un poquito más macro de lo que es el diseño, digamos, de lo que va a ser la transmisión de conocimiento, al menos en la parte médica. Entonces tenemos este cuadro comparativo de lo que es el modelo Spices y el que está a mi mano derecha. Ya, este de aquí va a ser el modelo tradicional o también conocido como Flexner, que es el más, digamos, antiguo de lo que son las estrategias en sí educacionales para formar médicos. Obviamente desde que se estructuran como tal, ¿no? Porque no sé si ustedes quizás hayan visto, pero antes era, no había quizás un orden a la hora de enseñar, ¿no? Sino lo que el doctor, digamos, pensaba que debías aprender, venía, te explicaba y listo, ¿no? A partir, la primera, digamos, persona que trata de darle un orden y estructura a todo ello es este Flexner. Y es este, el modelo tradicional. Ahora, ¿qué es lo que va a haber aquí? O sea, ¿cuál es el versus que tenemos? Por ejemplo, en el caso de hacia quién va a ir enfocado, quién es el protagonista de esto, tienen el que es centrado en el estudiante o centrado en el docente, ¿no? Cuando se trata de ser centrado en el docente son las clásicas clases magistrales, ¿no? En las que viene el ponente, habla y ustedes solo están calladitos y escuchan. Y no hay más participación que ello. 2 horas quizás de sesión y listo, ¿no? Y eso obviamente hace que sea una participación, un aprendizaje pasivo. Y no sé si ustedes alguna vez han visto en lo que hacen escuchado la pirámide de Miller o a ver cuál otro, el cono de Dale, no. Es la taxonomía de Bloom y demás. ¿Es mejor tener un aprendizaje pasivo o activo? O sea, ¿en cuál de esos dos es el que vas a tener mejor retención de la información? Activo. Exacto, ¿no? Entonces, pero bueno, antes no se sabía eso, entonces por eso es que empiezan con ello, ¿no? En el caso del que es centrado en el estudiante, ya va más, o sea, el que va a impartir la clase no tiene tanto un rol de profesor o catedrático estrictamente, ¿no? Es más lo que le llamamos aquí en IFMCA facilitador, ¿no? Que es alguien que si bien tiene conocimientos, no te va a imponer totalmente, sino va a ayudarte a mediar de que tú solo eres el que sea el protagonista del aprendizaje, el que aprende. Entonces, es aquí, digamos, en el modelo centrado en el estudiante, que su rol en todo caso como facilitador es proporcionarle material, ¿no? A los estudiantes, decirle qué bibliografías pueden leer y también darles una clase obviamente resumida, basándose en información más importante que deberían de aprender, pero no limitándolos a que solo lo que ustedes digan sea la verdad, digamos, única, ¿no? Sino que sea un aprendizaje básicamente hecho entre ambos, ¿no? Y haciendo de que pues el estudiante sea el que tome esa responsabilidad también sobre su propio aprendizaje. En algunas universidades o sesiones educativas, los objetivos del aprendizaje, cuando es centrado en el estudiante, se coordina entre el docente y el estudiante. O sea, el docente no solo viene a decirte, ya vas a aprender tal, 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 no, sino le dice, mira, hay esta gama de más o menos cosas, esto es lo más importante, por aquí, por allá, pero ¿cuál es lo que tú deseas aprender? Entonces ahí ya el alumno dice, yo quiero tal, 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 tal. ¿Ok? Entonces, y te vas a hacer responsable de eso. Entonces, ahí hacen que también el estudiante tenga más responsabilidad, ¿no? Vale la redundancia en su aprendizaje, porque cuando es aquí centrado en el docente, a veces también como que dice, bueno, voy a escuchar, etcétera, ¿no? Y no le da tanta importancia a lo que debería. Luego tenemos cómo va a ser
la transmisión de la información, ¿no? El information gathering es la transmisión, como quien dice, teórica pura, ¿no? Y problem basis es basado en problemas. Ejemplo, ¿cómo puedo explicar esto? Fisiología, por decir, ¿no? Yo enseño fisiología en asesoría por pares, entonces me gusta mucho y es un curso que se presta bastante para ver esta distinción. En el caso de ese curso, ustedes hablan bastante, ¿no? De todos los procesos internos, celulares o tisulares, de cómo se secreta una hormona, de cómo hay feedback, de cómo hay, por ejemplo, la función cardíaca, etcétera. Y las preguntas que suelen hacer en los exámenes es así literalmente, ¿no? ¿Cuáles son las fases del ciclo cardíaco? O no sé, ¿no? En tal fase sucede tal cosa, cuánto es el volumen que se eyecta, o cuál es la hormona, o dónde se secreta tal hormona, y más o menos así, ¿no? En cambio, cuando es basado en problemas, vas a tratar de darle una contextualización a esa información a la hora de las preguntas que vas a hacer, o incluso a la hora de enseñarlo. Es aquí donde, por ejemplo, ustedes pueden empezar, ¿no? Como que les ponen un caso o tratan de adaptarlo a un caso real, porque es así como captan más la atención del estudiante. En el caso, por ejemplo, de fisiología, empiezas, ¿no? No sé, paciente llega con signos de disnea, de ortopnea, etcétera, y se le toman exámenes auxiliares, etcétera, y se encuentra que la fracción de eyección es tanto. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene? Entonces los chicos obviamente te van a decir, oye, pero yo no sé todavía diagnosticar, ni siquiera sé cómo funciona el cuerpo. Entonces tú le dices, claro, pero para que sepas diagnosticar tienes que saber primero cómo funciona. Y te voy a explicar ahora cómo es que funciona. Entonces, entras a la sesión como tal y le explicas, ¿no? La función cardíaca, fracción de eyección es el volumen de eyección sobre volumen telediastólico, etcétera, etcétera. Entonces, y así es como el aprendizaje, el estudiante también siente de que está teniendo más significancia, ¿no? Eso lo van a ver, hay un tema que se llama andragogía, ¿ya? O la teoría del aprendizaje adulto, el Adult Learning Theory, que también es otra sesión que se ve en estos entrenamientos de educación médica. ¿Mm? En fin, para no irnos mucho. Pasamos a lo que es integrado y basado en disciplinas. Y aquí voy a tomar de ejemplo lo que ustedes tienen en morfofisiología. ¿Qué creen que sería ello? Integrado o basado en disciplina. Es, por ejemplo, es un curso en el cual se ha aplicado una de esas estrategias educacionales. Luis y después Cris. ¿Cristian? Sí, Ok, pues, por ejemplo, para el curso de morfofisiología, sí, le queda de apelos el modelo integrado porque, por ejemplo, hay un curso que es Morfo 3 que vemos sistemas, y por ejemplo, si estás en el primer tema que era cardio, de hecho hubo un cambio de malla, no sé si ahora el primer tema va a seguir siendo cardio, pero, por ejemplo, el primer tema vimos anato del corazón, fisio del corazón e histo del corazón, y ahí como que tú lo correlacionas todo, y es más fácil incluso entenderlo así como un todo. excelente. Sí, y Christopher, también habéis levantado la manito. Adelante. Sí, justo como mencionó mi compañero, igualmente la interrelación, sobre todo de conceptos, ¿no? Más que todo de conocimiento, como recuerdo que una vez me mencionaron en la parte histológica o fisiológica, ¿no? Siempre, digamos, en una unidad mínima, tiene una función importante, ¿no? Y justamente mencionaban esa interrelación, por ejemplo, de la fisiología con la histología, o cómo la fisiología tiene diferentes mecanismos por el cual hace diferentes funciones que puede desempeñar, por ejemplo, la anatomía, o sea, más que todo interrelación de lo que conocemos y que eso con los cursos que se basa en nuestra universidad, ¿no? Que es básicamente correlacionar lo aprendido para más adelante saber qué es lo que interviene, ¿no? De esa manera. Excelente. Sí, básicamente es esa la diferencia y por qué va a ser esa temática integrada, ¿no? Lo que, como dicen, ¿no? Anato, histo y fisio, por decir, que en otras facultades se suele llevar como cursos separados, ¿no? Y después ya quizás se van a integrar a la hora de ver, por decir, fisiopatología, ¿no? Más o menos. Pero es eso, ¿no? Por ejemplo, en mi facultad sí es basado en disciplinas, o sea, tienen los cursos separados, los llevan en el mismo ciclo, eso sí, para que más o menos se puedan las personas correlacionar, pero no es que todos estén en un mismo curso, ¿no? Obviamente hay ese cambio en el diseño justamente del curso como tal, o la malla y demás, ¿no?
pero esa es otra de las diferencias que suelen existir ahí. El otro ya vamos a la parte un poco clínica. Un segundito, voy a prender la luz que se está oscureciendo. Y conecto, porque se me apaga la luz. Y ahora sí. Estábamos ahora en la C, ¿no? De basado en comunidad y basado en hospital. Esto sí va a la parte clínica, y es que no sé si ustedes más o menos habrán visto que cuando pasan a clínicas, cuarto o quinto año, ya empiezan a enviarlos a hospitales. Sin embargo, gran parte de lo que es la atención en Perú, ustedes van a pasar, por ejemplo, por el SERUMS. Y ejemplo de ello, ¿no? Digamos, el internado a veces puedes hacerlo en MINSA o en Salud, si probablemente, no sé si sepan, y si es que no, bueno, ahí está más o menos. Y en Salud, por ejemplo, todo es centrado en hospital. O sea, los que eligen hacer su esto, y te vas a acostumbrar a justamente disponer de los recursos, laboratorios y demás cositas. Y a veces cuando sales a la realidad, podría decirse, no siempre vas a tener ello, ¿no? Y puede que estés incluso, ¿no? En atención en APS, o no necesariamente en un centro de salud, pues, nivel 3 o 2 punto tantos, un hospital o instituto, ¿no? Entonces, ¿cómo formas a un médico con las competencias para que pueda desarrollarse no solamente en hospitales? Es donde pasa la alternativa basada en comunidad. La idea aquí es que haya quizás una mezcla un poco de cada uno, ¿ya? No tanto irte solo a una de las ramas, pero sí tomar a consideración ello, ¿no? A la hora de diseñar cursos. Después viene lo que es la parte de programa estandarizado versus selectivos. ¿A qué creen que se refiere con eso? Programa estandarizado versus Alex. Adelante. Puede relacionarse, podemos hacer que los propios estudiantes o participantes puedan escoger ellos mismos los temas o cursos que se les mejor convenga, a diferencia de seguir una malla estrictamente que los obliga a ver tema obligatoriamente paso por paso. Exacto, ¿no? Justamente el tema con estos dos es que antes no existían electivos. La universidad te decía, tienes que aprender ta, 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 y listo, te vas y buena suerte como médico. Pero a veces hay algunas competencias que uno quiere adquirir, ¿no? Alguna temática que más le llame la atención, por decir, ¿no? No sé, medicina de emergencias, digamos, es un curso como tal, pero también hay primeros auxilios, hay, no sé, algún curso sobre educación médica, por decir, en su facultad. Entonces, les da la oportunidad de que ustedes armen lo que desean aprender. Obviamente van a tener como quien dice, cursos de base, pero no es lo único que pueden escoger, ¿no? También pueden ir por otras ramas, porque ya sabemos que medicina tiene una infinidad de ramas hacia donde pueden ustedes enfocarlo, ¿no? Entonces, obligarlos a que solo aprendan a la mala algo totalmente impuesto, pues a veces no desarrolla el máximo potencial que podemos rendir como futuros proveedores de salud. Y el último es la parte de la impartición de estos conocimientos de manera sistemática versus lo que es oportunista. Esto es un poquito más enfocado a la parte clínica, pero no sé si a ver por ahí podrían descifrarme a qué se refiere esto de sistemático versus oportunista. Porque ahí incluso algunos a veces me confunden sistemático con programa estandarizado. Y no, porque el sistemático es SPICES. El estandarizado es tradicional y son en diferentes rubros. ¿Saben a qué hace más o menos referencia esta parte en cristiano? Es que ustedes, ¿quiénes de aquí están en clínica? Hacer levante la mano para más o menos ahí mapear si uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, a varios de ustedes ya están, nueve, a su madre, 10, yo también. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, por ejemplo, cuando ustedes rotan, ¿no les pasa que llegan y el doctor les dice, ustedes llevaron semana uno, no sé, medicina interna, y ya están viendo valvulopatías, ¿no? Y llegan y el doctor les dice, ya chicos, tengo un paciente con insuficiencia renal. Vamos a ver. Y ustedes, oye, pero, o sea, ¿qué fue, no?
Y al día siguiente le va a decir, oye, mira, me ha llegado un caso bien raro de, no sé, Corea de Huntington, ¿ya? O síndrome de Angelman. Vas a aprender, te voy a enseñar síndrome de Angelman. Y tú como que, pero yo estoy viendo cardio". Así que te cruzas, ¿no? Porque es oportunista. Es una enseñanza en la cual lo que haya en el momento, la oportunidad que tengas ahí, es lo que vayas a tener que aprender. Entonces, eso tiene pros, tiene contras. No hay respuesta buena ni mala. ¿Qué opinan ustedes? Christopher. Bueno, siempre ha pasado esas situaciones en donde nosotros siempre nos guiamos de un papel, digámoslo así, que nos estructuriza todo lo que debemos aprender en un ciclo, ¿no? Y creo que en muchas situaciones, por ejemplo, que nos vamos al pabellón de medicina interna, nos tocan con internistas, lo que expectamos no es de que justamente hablando un tema de cardio, veamos pacientes con cardio, ¿no? Pero después sale un paciente de oncología, un paciente de hematología o de diferente especialidad y no exactamente lo que nosotros estamos queriendo, ¿no? Y como mencionabas, a veces es bueno porque nos da una noción de lo que vamos a ver más adelante, cosa que en un método de estudio eso lo vamos a integrar, ¿no? Pero también la consecuencia es que nosotros debemos de aprender lo que en el momento necesitamos y cuando no es así, a veces es decir, ¿qué hacemos, no? O nos la ingeniamos o aprendemos por nuestra cuenta o vamos a otro lugar y tratamos de buscar esa información, ¿no? Pero no siempre va a estar a la disponibilidad. Efectivamente. Entonces, es ahí donde viene la alternativa de lo que es la sistematización. Que si bien nosotros no podemos controlar lo que vayamos a encontrar en el hospital como tal, sí podemos controlar las sesiones, podría decirse teóricas, incluso si es que se puede hacer, ¿no? Simulaciones previas de las enfermedades que se van a llegar a tratar más adelante. O incluso asignarle a los docentes, oye, si van a rotar por decir, ¿no? Y están viendo esta semana el segmento de cardio, trata de enfocar, si bien quizás no hay ninguna enfermedad, hay alguna cosa que pueda conectarse o algún paciente que al menos tenga afinidad con esa temática que se va a estudiar, ¿no? Entonces, antes en las mallas, o bueno, la parte oportunista es que la malla iba más o menos en función a lo que se puede encontrar. Y esto también entra un poquito en la parte quizás epidemiológica, ¿no? Antes, no sé, había la enfermedad del cólera y te enseñaban del cólera. Terminó y es como que, ok, aprendí, pero nunca más hubo cólera. Entonces, o sea, como que qué tan efectivo me va a servir a mí ya como futuro proveedor de salud tener tal o cual conocimiento. Entonces, en la parte de sistematización, ya ustedes agarran, como les digo, por la parte epidemiológica, o sea, cuáles son las enfermedades prevalentes en sí, ¿no? Que pueden haber en nuestro país, que mayormente son las de las no transmisibles, pues hipertensión, diabetes, las cardiometabólicas. De las transmisibles puede ser, por ejemplo, el dengue, tuberculosis, que prevalecen. O sea, ya sabemos que están ahí, entonces eso definitivamente sí tiene que ir en el diseño de tu currícula. Esa es la sistematización, de que garantices de que los temas que vas a atender en su mayoría estén ahí, ¿no? A diferencia de lo que eventualmente puedas encontrar. Así que más o menos hasta ahí es esta diferencia de estas dos temáticas o modelos, ¿no? El Spicer versus el tradicional, o también conocido como Flexner. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, ya. Bueno, la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo son estas estrategias en tu universidad? ¿No? Recuerden más o menos estos 6 ítems, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí, bueno, esta dinámica, por ejemplo, cuando es presencial se suele hacer en una pizarrita, ¿no? Como que un comparativo ahí, pero vamos a hacerlo aquí de manera virtual. Así que aquí quiero que me levanten la manito y vamos a ir paso por paso. Por ejemplo, en el caso del primer ítem, ¿no? Que es la S, o quiero ver si aquí creo que sí se puede dibujar. Ah, mira, sí se puede dibujar perfecto. Ya. Entonces tenemos S, P, I, C, E y S, ¿no? Países, ¿no? Y aquí tenemos ay, lo puse al revés. Ya, aquí está, ¿no? S, P, I, C. Centrar en el estudiante. Sistematizado, ¿no? Y aquí es, ¿no? Teacher, Information Gathering, ¿no? La ID integrado. Esto es basado en disciplinas.
y así por el estilo. Entonces, opiniones. Aquí es hospital, y basado en comunidad, sistematizado, oportunista, y aquí era, vamos a revisar esta, a veces me olvido, electivos versus estándar. Ya. ¿Cómo es? ¿Cómo es el negocio en su universidad? Por ejemplo, primer ítem, ¿no? Que es centrado en el docente versus centrado en el estudiante. ¿Hacia dónde creen que se orientaría más? ¿No? Aquí, digamos, tengo una pelotita. ¿Hacia dónde lo mando? ¿Cómo identifican ustedes que se centra en el estudiante o en el docente? Alex, adelante. Bueno, ah, aquí yo pondría un 50-50 porque hay algunos cursos en los cuales todavía siguen el método Flexner, mientras que hay otros que siguen el método Spices. Por ejemplo, en la parte de anatomía, en Morphos. Bueno, a mi parecer todavía se sigue con el método Flexner, pero por ejemplo en otros cursos, como por ejemplo fisiopatología o anatopatología, en esa parte de ahí básicamente el aprendizaje se enfocaba más en el estudiante, en sus propias aportaciones que podría hacer durante la clase, incentivando a que el alumno trate de complementar lo que el propio docente menciona en su tema de ese día respectivo. Perfecto. Justamente varias sesiones más o menos se imparten así, ¿no? Y esto también influye un poquito en el número o la población que tengas, ¿no? Para algún conocimiento como tal, ¿no? Entre las que son sesiones netamente teóricas o algunas prácticas o seminarios que suelen ser un poquito más en grupos reducidos. Excelente acotación. Pasamos al siguiente ítem, ¿no? Que es la P de basado en problemas o ¿no? Información teórica en general, ¿no? Brindar información como tal. Aquí, hacia dónde creen que sería la universidad? Christopher. Bueno, en mi caso yo consideraría también igual mitad, porque es cierto que algunos cursos los centran más a la parte teórica, porque según tengo entendido es algo que también a la universidad ha notado que flanqueaban en ese aspecto de cómo brindaban la teoría hacia los alumnos, pero en ciertos cursos ya de forma iniciativa, cuando recuerden otra coordinación en farmacología, utilizaban casos clínicos, inclusive en morfo que normalmente lo trataban de asociar a un problema clínico y de cierta manera basaban todo ese tema del aprendizaje. Pero digamos que como fue algo reciente, a mi experiencia no lo vi todavía tan centrado, ¿no? Pero ya de por sí empezaron, pero obviamente con decadencias, entre otros problemas que pudieron haber ahí. Perfecto. Entonces, vamos a apuntar también el 50-50. Depende más o menos de la necesidad. Es un poquito a demanda, podría decirse, ¿no? Y del curso, sobre todo. Siguiente ítem es la IERA de integrado, si mal no recuerdo. Claro. Integrado y basado en disciplinas. O sea, el clásico ejemplo, ¿no? De Anato, Histo, M. Creo que aquí podemos, o bueno, no sé, a ver, ¿qué me opinan ustedes? Creo que sí la tiene un poquito clara y más o menos por dónde va. Considero que la parte integral es mucho más Sí, ahí efectiva. sí se nota un poquito más ¿no? que prevalece, ¿no? Esta metodología. Excelente. Pasamos al siguiente. Ya esta sí vamos a ir un poquito más aquí con mi gente que está viendo pacientitos. ¿Cómo consideran que es? ¿Es más centrada en hospitales? ¿Es centrada o enfocada en comunidad? 50-50, etcétera. ¿Tienen algún curso o programa en el cual les hacen rotar por postas, centros de atención primaria? ¿Qué opinan? Christopher. Ya, por lo que tengo entendido, uno de los cursos que anteriormente utilizaba más que todo el tema de ir a postas era atención primaria de salud, pero en ese programa, digámoslo así, variaba mucho, o sea que a veces se aperturaba como un curso virtual y en ciertas ocasiones presencial, ¿no? Actualmente, o hasta donde tenemos entendido, inclusive por hermanos mayores de ciclos, siempre se ha referido en tema de ir a un hospital, ¿sí? Al menos es lo que más se ha enfocado. Ok, entonces, de manera un poquito, como quien dice,
aleatoria o inespecífica es que pueden terminar en comunidad, pero hospital es fijo. Este sí, va de todas maneras. Bien, pasamos al siguiente ítem, ¿no? Que era los electivos versus el programa estandarizado. ¿Cómo consideran que es en su universidad esta estrategia? Ahora creo que es un poco 60-40, dado que antes del cambio de malla habían muy pocos electivos, pero ahora justo con este nuevo cambio ya se han aperturado muchos más. Entonces creo que está yendo para bien. Pero sigue siendo como, yo lo veo como un 60-40. Es decir, todavía creo que la malla sigue respetando un orden en el que sí o sí todos tenemos que seguirlo. Pero a medida que van aperturando más cursos, sobre todo con los profesores que van a enseñar esos, creo que más que llevarse la propia formación de cada uno de su universidad, también se va a llevar como un plus, ¿no? De los electivos que vaya uno agarrando. Perfecto. Ah, y una pregunta. No sé si a ustedes les haya pasado que existen los electivos obligatorios. O sea, como que le dicen, escoge estos cursos y, o sea, estás obligado a escoger uno de estos cursos y ponte, ¿no? O sea, tienes que llevar 3 selectivos a lo largo de la carrera y te dan 3 opciones de electivos a lo largo de la carrera. Sí, de hecho creo que ahora son 8 créditos selectivos obligatorios, antes eran 10. Ah, o sea, lo han reducido ahí. Y más o menos que cada curso selectivo, ¿cuánto te vale? 2 créditos. Sí, sí, cada uno vale 2. Ya, sí, bueno, lo importante es que al menos se están aperturando un poquito más ahí a opciones, ¿no? Poco a poco ya se mejora esa temática. Perfecto. Pasamos al último ítem, que era lo de sistematizado versus oportunista. ¿Qué opinan aquí? ¿Cómo consideran o clasificarían? Christopher. Sobre el tema de el enfoque oportunista o sistematizado, más yo lo acoplaría al tema de hospitales, como lo mencionaste. Diría más oportunista, porque, bueno, al menos en la parte de cómo nosotros aprendemos en el hospital, siempre hay estas carencias de, digamos, personal médico que sean de especialidades y siempre nos mandan con personas no del área de medicina interna, ¿no? Entonces, digámoslo así, no siempre vamos a estar al pie de lo que nosotros debemos aprender por el sílabus, a menos que nosotros le digamos al doctor o busquemos por nuestra cuenta, no el aprendizaje. Vale. Ah, mira, qué interesante. O sea, ustedes, por ejemplo, en la parte de medicina interna, no es que roten cardio con un cardiólogo, nefro con un nefrólogo y así por el estilo, sino es en general en la unidad de medicina interna. Claro, lo que pasa es que los docentes, en este caso médicos, va a depender la disponibilidad que tengan, ¿no? Más que todo para la docencia. Por ejemplo, yo roté el ciclo pasado en el 2 de mayo, todo el ciclo completo, en las cuales sí yo experimenté el tema de rotar con un docente internista, ¿no? Para las diferentes especialidades que nos tocaban. Entonces, digámoslo así, nosotros o mirábamos los casos que nos presentaban en el pabellón de medicina interna, o le decíamos al doctor que nos explicase alguna teoría referida a esa, o de qué suerte, o de la suerte de que nos tocase un paciente con lo que, digámoslo así, le pedíamos o le dijésemos, doctor, queremos ir a tal lugar para poder aprender. Interesante dato. Ya, en mi caso también es más o menos parecido. Entonces, por ahí podemos coincidir en que actualmente todavía, ¿no? Al menos en 2 facultades de medicina, ¿no? La educación o la estrategia que se usan es un poquito más todavía oportunista, más que sistematizada, ¿no? Temitas que quizás a futuro, si es que alguno se dedica ya a la parte de gestión de sistemas de educación, se podría mejorar. Entonces, ahí les dejo más o menos el bichito de cómo se puede implementar estas temáticas. Bien, mis estimados, dicho esto, hemos llegado al final de esta sesión. Así que muchas gracias a todos por su atención y un fuerte pandabrazo con todos.
Bueno, gracias, Carlos. La verdad es que la ponencia ha estado muy interesante y he visto que pues varios han estado participando. Así que por último quisieras, bueno, pedirles que si pueden prender sus cámaras, un favor, para poder tomar una foto final y ya con eso les pasaría el post-test para que puedan rellenarlo. Chicos, por favor, prendan sus cámaras para ponerles en la cuenta de CPA y presumirlas. No, mentiras. Ahora me recuerdo, chicos. A ver, Claudia, ¿me puedes ayudar tomando la foto si no es mucha molestia, por favor? Sí, claro, voy a ver para tu. Ok. Ahí. Avisas, porfa, Claudia. No sé si en qué momento sonreír o no. Claudia, creo que estás con el micro apagado. Sí, lo que pasa es que no salen completos. Tendría que tomarlo por partes para que salgan todos. O no sé cómo tomarlo completo, la verdad. A ver, en vistas, modo conjunto. Ay, ya sé qué pasa. Eh, es que para que salga todo, un favor, que Carlos, ¿podrías dejar de compartir, por favor? Salí vista, sí. No, mejor la de galería. Y ahora sí. Ahora sí, Claudia, te sale bien, creo. Sí, ahora sí. Avisas, por favor. Ya. 3, 2, 1. Sí, ya está. Gracias, Clau. Ya chicos, ahorita les paso el post-test para que puedan ir llenando. Ah, bueno, ya lo pasó Fiorella. Así que no sé si pueden entrar o ya cualquier cosita me avisa. Chicos, esperen un momentito para que también Claudia pase la asistencia y también darle muchas gracias a Carlos por esta gran ponencia. Espero, y también felicidades por hacer Nome. En serio, estoy segura que harás una gran gestión en este año y espero poderte tener para próximas ponencias futuras. Muchas gracias, cuídate, Carlitos. Gracias, Fío. Y gracias, chicos, a todos por su participación. Ya nos estaremos viendo en futuras oportunidades. Y también aprovecho un ratito para hacer mi momento cherry. Así que ahí también les digo, les dejo el IG de SCOM ahí para que le den follow y también estén atentos a oportunidades y entrenamientos, ¿no? Y muchos pandas. Cuídense. Dale, Carlos. Ya, chicos, ¿tienen para resolver el post-test? ¿Cuántos minutos, Claudia? A ver. Ah, sí, son 10 minutos. Pensé que estaba bien que perdido. Ya, no, ya chicos, tienen 10 minutitos. Después no se vayan, porfa. Claudia va a pasar la asistencia. Y con eso culminaríamos la sesión de hoy. No se olviden que también, a ver, el horario. Claudia, mañana ¿qué tenemos? Mañana es jueves. Mañana tenemos lo que es la recuperación de la última clase. Bueno, última no. La primera clase que iba a ser por la doctora Francesca Silva a las 8 p.m. Así que por favor no se olviden en
entrar. Es Education, Teaching and Learning, también es muy importante y todo eso vendrá en su examen final. Gracias esto por su participación.